Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Laura Spitia y el día de hoy les voy a hablar acerca de la sentencia T472 del 2017. Es una acción de tutela interpuesta en contra del IMPEC y en este caso al accionante le fue negado el traslado del lugar de trabajo al considerarse víctima de acoso laboral. Antes de hablar acerca de la sentencia y los hechos de esta, quiero que recordemos la definición de acoso laboral según la ley 1010 del 2006, el cual la define como toda conducta persistente y demostrable encaminada a infundir miedo, intimidación, generar desmotivación en el trabajo o incluso inducir a la renuncia del mismo. En este caso, la demandante, la señora María Cristina Mora Ponce, establece una demanda en contra del IMPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, trabajo, salud y a la reunificación familiar. Además de esto, ella solicita traslado del Centro Penitenciario de la Unión al Centro Penitenciario Nariño. Como antecedentes a estos hechos, tenemos que la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a un concurso abierto de méritos con el fin de emplear personal administrativo para el IMPEC. La accionante se inscribió en la convocatoria para el cargo de auxiliar administrativa, para la cual fue seleccionada por mérito y fue asignada en la Unión Nariño. Ella solicitó reubicación al establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto, teniendo en cuenta que allí reside con su hija, quien tiene 6 años de edad, y al no convivir ella con el padre de la menor, pues está bajo su custodia. Mientras ella trabaja en la unión, la niña debe quedarse bajo la responsabilidad de un tercero, lo cual implica, pues además de un gasto obviamente económico para ella, pues también que la niña obviamente no esté al tanto de su madre. Según informa la demandante, cuando ella empezó a ejercer las funciones en el IMPEC, fue objeto de maltrato psicológico proveniente de algunos compañeros de trabajo y del director del establecimiento, sin justificación. Ella era acusada de tráfico de influencias porque acudía a los juzgados de ejecución de penas con el fin de poner en conocimiento situaciones que permitían actualizar el proceso de los internos. Además de esto, era acusada de extralimitarse en el poder de sus funciones y ofrecer excesiva confianza. Incluso la dirección del establecimiento expedió un memorando prohibiendo el ingreso de los funcionarios a distintas dependencias, especialmente a aquellas dependencias donde se encontraban los internos. Adicional a esto, la demandante advierte que sin medir ningún acto administrativo, las removieron de su área administrativa en donde ejercía el cargo de coordinadora jurídica hacia el área de almacén. Cargo para el cual no fue contratada y obviamente empleando funciones para las cuales tampoco fue contratada. Ella afirma que esto se hizo con el objeto de inducirla en la renuncia y abrir una nueva plaza y nombrar a una persona por fuera de la lista de elegibles, particularmente a la señora Marcela Velasco. La demandante salió de vacaciones el 18 de marzo y debía volver el 28 de marzo. Sin embargo, un día antes de retomar sus actividades, el 27 de marzo, fue ingresada por urgencias a la EPS Café Salud en la ciudad de Pasto, ya que presentó una crisis nerviosa y después de ser valorada por el médico fue incapacitada, estado en el que se encontraba hasta el 18 de agosto. Es por esta razón que ella solicita reubicación temiendo por su integridad física, mental y su salud, por lo cual solicita el traslado al Centro Penitenciario Nariño. En relación a la petición prestada por la tutelante, el IMPEC indica que incluso antes de tomar la posesión del empleo, pues la demandante ya estaba solicitando el cambio de ubicación geográfico, fundamentando sus dos peticiones en el acercamiento familiar y no en otras como las que expuso en la acción de tutela, que acerca de acoso laboral le es negada la acción de tutela. Por su parte, la ARL positiva informa que no existe enfermedad laboral reportada ni por la demandante ni por parte del empleador. Esto quiere decir que la enfermedad debe ser calificada como origen común y atendida por la EPS Café Salud. Es por esto que ellos solicitan la desvinculación de la acción de tutela que se estudie. La señora Marcela Velasco, la cual la demandante indica que va a ejercer su cargo, ella solicita que se niegue la tutela solicitada, puesto que no existe vulneración de alguna de los derechos fundamentales del accionante. Bueno, en el fallo de primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto ordena al director general del IMPEC que revise si es viable el traslado del accionante a la ciudad de Pasto sin el hecho de que estar en periodo de prueba pueda oponérselo.
Además de esto, solicita que este caso debe ser llevado al Comité de Convivencia Laboral del Centro Penitenciario por tratarse de temas de acoso laboral. Y obliga a la EPS Café Salud y a la ARL Positiva a definir si la patología presentada por la demandante es de origen laboral o es de origen común. También argumenta que si bien pues las conductas descritas por la demandante no se constituyen como acoso laboral, porque pues no existe, no se puede probar, no reúne los elementos probatorios correspondientes, sí es cierto que ha afectado a la salud de la demandante. Inconformes con esta decisión, tanto la ARL como el IMPEC impugnaron el fallo alegando los siguientes argumentos. La ARL manifiesta que está en desacuerdo con prestar servicios médicos a una patología no derivada de origen común, no derivada de origen laboral, sino de origen común. Y por su parte el IMPEC manifiesta que no se encuentra demostrado, como lo dice la ARL, de que se deba a factores laborales. Además de esto, pues que ya con anterioridad la demandante solicitó el cambio, el traslado. El 16 de septiembre del 2016, frente a la solicitud de traslado de la demandante, se reúne el comité de traslados y niega el traslado de la demandante, alegando que no reúne los requisitos señalados. Además de esto, si en caso de que se diera ese traslado, nuevamente se crearía la necesidad de un funcionario en el establecimiento de la unión y se ve afectada la prestación del servicio en dicha sede. En el fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto revocó el ordinal primero del fallo y en su lugar declaró improcedente la tutela respecto a la solicitud de traslado. Sin embargo, amparando el derecho fundamental de la salud, ordena modificar a la EPS Café Salud para que proceda a brindar a la señora María la atención para su patología denominada trastorno mixto de ansiedad y depresión. Frente al tema de acoso laboral, pues no está plenamente probado, además de no haber sido puesto en conocimiento ante las autoridades competentes en su momento. En este orden de ideas, advierte que el entonces director, del cual la demandante se sentía acosada, ya no se encuentra en este cargo, y la señora Velasco, a la cual la demandante la culpaba de querer ocupar su cargo, pues se encuentra residiendo en Acacias Meta. Por otro lado, resalta que frente a los quebrantos de salud, esta recibe prestación del servicio pues por la EPS Café Salud, como mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta que es una enfermedad común, y por ello a esa entidad es a quien le corresponde velar por su atención. Teniendo en cuenta esto, no se considera como una amenaza para la salud de la demandante si regresa a su lugar de trabajo. Finalmente, frente a la situación de la menor, expone que, pues si bien la ausencia de su madre obviamente va a afectar a la menor, la niña vive en la misma ciudad que su padre, por lo tanto no se encuentra del todo desprotegida. La Corte ha examinado y ha indicado que si bien no resulta viable emitir la orden de protección que solicitaba en la acción de tutela, sí es necesario hacer una revisión a fondo sobre el asunto de acoso laboral para aclarar si realmente hubo o no hubo vulneración que dio origen a la presentación de la acción de la tutela en concreto. El contenido y alcance del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, pues también se revisa, en donde pues se encuentra lo siguiente. Primero, que falta claridad en el sector público acerca de la responsabilidad que debe asumir la trabajadora y la ambigüedad que puede tener repercusiones en el ámbito penal y disciplinario. Además de esto, repone el impago de salarios o la cancelación tardía de los mismos, los actos de discriminación, las persecuciones laborales y la de obligar a desempeñar una labor a un trabajador cuando sus condiciones físicas no se lo permiten.
En el caso de acoso laboral suelen encontrarse presentes elementos de ambas partes que intentan dañar, ocasionar pues daño. En este caso en concreto se analiza la solicitud de protección de los derechos fundamentales de petición, trabajo, salud y a la reunificación familiar. Tuvo origen en la negativa de traslado del lugar de trabajo del accionante, quien se encontraba en periodo de prueba como auxiliar administrativo al considerarse víctima de un presunto acoso laboral que vulneraba su derecho al trabajo y la salud, pues tal situación le ocasionó la crisis nerviosa según la IPS. Sin embargo, durante la etapa de revisión surtida ante esta corporación, específicamente de acuerdo con lo informado del director del establecimiento penitenciario, la señora María Ponce presentó renuncia irrevocable al cargo ostentado el 2 de enero del 2017, pues sería designada en otro cargo público en la rama judicial a partir del 3 de enero. En consecuencia de esto, el director del IMPEC expidió una resolución a través de la cual aceptó la renuncia voluntaria y declaró vacante de forma definitiva en el empleo de auxiliar administrativo, decisión que se le notificó al accionante a través del oficio 13 del 13 de enero del 2017. Para la sala se presenta acaecimiento de una situación sobreviniente que conlleva una carencia de objeto del presente trámite representada en la presentación de la renuncia del accionante al cargo del cual pretendía el traslado a otra sede en razón de su designación en otro cargo público en la rama judicial, motivo por el cual perdió interés en el resultado de la presente acción de tutela. Siendo así las cosas, la decisión que adopta el juez respecto al traslado del lugar de trabajo de la demandante a otra sede pues resulta contraria al objeto constitucionalmente previsto para este mecanismo de amparo. La sala instala al accionante a acudir a los medios de defensa administrativos y judiciales con el fin de reivindicar sus derechos frente al presunto acoso laboral del cual dice haber sido víctima. Finalmente, respecto al derecho fundamental a la salud del accionante, este pues fue protegido por los jueces de primera y segunda instancia, al encontrar que el accionante es sujeto de especial protección constitucional debido a su estado de debilidad, ya que padece un trastorno mixto de ansiedad y depresión que afecta la calidad de vida y le impide realizar normalmente las actividades laborales. Bueno, en mérito a lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte de la Corte Administrativa de Justicia, en nombre del pueblo y por mandato, resuelve revocar parcialmente la sentencia dictada por la Sala Civil de Familia en segunda instancia en lo que concierne al traslado de sede de trabajo de la señora María Cristina Mora Ponce. Bueno, entonces, en cuanto a las obligaciones y deberes del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, nos habla obviamente claramente del tema de acoso laboral, porque pues ya la normativa de seguridad nos pide conformar el comité de convivencia, el cual tiene como función atender a ambas partes, escuchar a ambas partes y darle solución, ser mediador entre el posible acusante y la persona que es acosada. En este caso, pues vemos que la demandante no se acerca ante el comité de convivencia ni le informa a un superior, por lo cual pues obviamente no puede ser tratado, no puede ser mediada este tema de acoso laboral. El sistema de gestión busca el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores, y el empleador como tal debe velar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores, ¿sí? Procurar ambientes sanos de trabajo y garantizar los aportes a la EPS y a la ARL, lo cual en este caso no se encontraba al día. Según la resolución 652 del 2012, la cual nos habla de la conformación del comité de convivencia y las responsabilidades, este caso se debía examinar de manera inmediata y de manera confidente y escuchar, pues, como decía anteriormente, a ambas partes y escuchar a ambas partes. La señora María Cristina, como no informó, además de esto, o sea, no informó del acoso del cual dice ser víctima, no informó tampoco su estado de salud
ni la situación de acoso pues, a la que estaba expuesta. Además de esto, también pues la empresa no garantizó los derechos fundamentales al trabajo, cambiando sus funciones, o sea, cambiando las funciones para las cuales ella no fue contratada. Creo que en conclusión es elemental que los empleadores no solamente cumplen con parte de la norma por cumplirlo, sino que también pues si su objetivo, su obligación es velar siempre y buscar el bienestar físico y mental de sus trabajadores, creo que tienen que crear como accesos o fuentes más accesibles para los trabajadores que se sienten víctimas de acoso laboral y tratarlas en el momento en que empieza y no en el momento en que se vaya a mayores.